La imagen del momento, Alison Stoke, la bella saltadora de Garrocha, quien en su mejor momento fue campeona universitaria en Estados Unidos, volvió a aparecer. La atleta sirvió para la grabación de un increíble video que muestra el deporte desde adentro. No es una competición, pero indica al menos que no le ha perdido el miedo a estar en las alturas y mucho menos a las cámaras que la siguen adorando. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN Nuestra Tele. Es tu hora. Es nuestra hora, son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Se cumple un año de la entrega a las autoridades venezolanas del dirigente opositor Leopoldo López. Familiares y compañeros piden su liberación con un acto simbólico. A 30 años de cárcel fue condenado el taxista que utilizó la pistola de descargas eléctricas contra el agente de la DEA, James Terry Watson. 3 años y 3 meses pagará el que lavó el taxi. El presidente Obama reaccionó a la suspensión de su orden ejecutiva que aliviaba la situación de millones de indocumentados. Un juez se opuso a la decisión. En Bogotá y Medellín, 2 niños padecen una enfermedad que les impide asimilar alimentos. Necesitan ayuda. La única fórmula láctea que pueden consumir no existe en Colombia. Jackson Martínez condujo al Porto un valioso empate en la casa de Basilea. En otra serie, Real Madrid tiene un pie en cuartos de final de la Champions al vencer 2-0 al Schalke. Empezamos en Caracas. La noticia del momento: se conoció un video del líder opositor Leopoldo López en juicio. Ocurrió hoy cuando se cumple un año de su detención. Su esposa Lilian Tintori encabezó un acto simbólico en Caracas. Carmen Rengifo, es tu hora. Así es, buenas tardes. Nos encontramos a esta hora en la Plaza Orión de Chacaito, donde se realiza el acto. Recordando que hace un año Leopoldo López se entregó justamente aquí a las autoridades venezolanas. Soy dirigentes de la oposición, leyeron el discurso que hace un año Leopoldo López hizo aquí mismo ante miles de personas venezolanas. Con camisas blancas y banderas de Venezuela se inició el acto para pedir por la liberación de Leopoldo López. Sus palabras fueron evocadas frente a la estatua José Martí, lugar donde el dirigente opositor habló antes de entregarse a la Guardia Nacional hace un año. Leopoldo está aislado, los primeros 4 meses estuvo totalmente aislado, sin poder ver la luz del día. Después fueron abriendo algunas condiciones. Y es absolutamente arbitrario. Dirigentes opositores piden su liberación, al igual que el padre de Robert Redman, uno de los jóvenes que murió en las protestas que derivaron en la detención de López. No, él no es responsable de nada de eso. Él llamó a retirarse pacíficamente cuando estaban en la Fiscalía General y la gente se retiró pacíficamente. La jornada, además de recordar el aniversario que cumple el dirigente opositor en la cárcel, busca que la ciudadanía proteste de manera pacífica. Desde luego que preferiría tenerlo conmigo, a mi lado, al lado de sus hijos, al lado de su señora. Sin embargo, ni por un segundo me arrepiento ni considero que se haya equivocado en su gesta. Cientos de venezolanos firmaron una tela blanca con mensajes de respaldo a López. Esta pancarta será llevada al dirigente opositor. Y esta actividad de hoy va a ser un poco corta porque hoy precisamente se continúa el juicio del dirigente opositor Leopoldo López. Usted ahora va para la audiencia, si le permiten el ingreso. Usted además ha denunciado en reiteradas oportunidades que lo mantienen aislado. Sí, ha sido un año muy duro, muy difícil. Le han violado sus derechos, le han quitado la visita, le han hecho tratos inhumanos y de tortura. Pues precisamente vamos a ver a continuación un informe. Se cumple un año de la entrega del dirigente opositor Leopoldo López y lo que ha pasado durante todo este tiempo. Fue hace un año cuando el gobierno de Nicolás Maduro ordenó capturar al líder opositor Leopoldo López. La razón fue la supuesta responsabilidad del coordinador del partido Voluntad Popular en la violencia desatada 6 días antes durante una marcha antichavista, una manifestación que dejó 3 personas muertas y decenas de heridos el 12 de febrero. La Plaza de Caracas fue el lugar en el que Leopoldo López dio su último discurso en libertad ante cientos de opositores. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez, los jóvenes no tienen empleo. Minutos más tarde se entregó a las autoridades esperando un juicio justo que, según él, demostraría que no es culpable de ninguno de los delitos por los que es acusado: instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. 12 meses después sigue detenido en una celda de Ramo Verde.
Un nuevo video publicado por el diario El Nacional de Caracas muestra una de las audiencias secretas donde López denuncia el mal proceso que se lleva en su caso. Estas imágenes jamás se habían publicado, pues a su juicio se impide el ingreso de cámaras. Este es un juicio político y que se evidencia con toda la caracterización que ha tenido y con toda la manipulación de los procesos que ha tenido. Este es un juicio en donde ya hay planteada la decisión de una condena. Su esposa Lilian Tintori se convirtió en su voz. En este año denunció que las autoridades endurecieron las condiciones de detención de López y que además le prohibieron las visitas y lo mantienen aislado. Una situación que levantó la voz de protesta de la comunidad internacional. Entre ellos los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, quienes intentaron visitarlo en la cárcel y se les impidió el ingreso. Nosotros, por supuesto, vamos a quedar atentos a toda la información que se origina desde Caracas, la capital venezolana, con este acto. Un año de la entrega del dirigente opositor Leopoldo López. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Andrea, gracias. Pues hoy en el programa La Noche, Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, asegura que teme por la vida de su hijo, que él es un preso político y pide a los presidentes del continente que no la dejen sola. Hoy es tema en La Noche. ¿Usted cree que ha valido la pena ese sacrificio que asumió, ese sacrificio que está enfrentando todos los días Leopoldo en una cárcel y en la que se encuentra además en tan difíciles condiciones? Sí, sí ha valido la pena. Como dijo Leopoldo, si mi sacrificio, si mi entrega hace que se conozca las realidades de Venezuela, que se desenmascare este régimen, ha valido la pena. Y te voy a decir, y quizás me voy a ir a algo más bien cuantitativo, hoy por hoy el 80% de los venezolanos quiere un cambio de régimen. Más del 60% de los venezolanos considera y sabe que Leopoldo es un preso político, es un preso del régimen. ¿De qué sirve ser inocente ante una justicia que no entrega garantías en un proceso judicial? ¿Usted cree que en ese escenario será posible que Leopoldo en el corto plazo salga de prisión? Esa es una pregunta que yo no te puedo contestar. Es decir, nosotros estamos llenos de incertidumbre. El juicio de Leopoldo es un juicio injusto, no se le ha respetado el debido proceso. A Leopoldo se le ha violado su derecho a la presunción de la inocencia. A Leopoldo no se le han aceptado los testigos, las pruebas. Es un juicio injusto y no hay ninguna razón para que lo sentencien. ¿Qué le dice usted a la comunidad internacional, a los mandatarios del continente? A la región latinoamericana les digo, por favor, pronúnciense. No es un tema político, es un tema de democracia, de libertades de opinión, de libertades de expresión, de las violaciones de los derechos humanos. Necesitamos que nos acompañen, que levanten sus voces, que no sean silentes, que sigan el ejemplo que dio la Cancillería colombiana, que sigan el ejemplo que está empezando a dar Chile. Por favor, Venezuela necesita a sus hermanos latinoamericanos. El presidente Obama rechazó la decisión de un juez federal de Texas de bloquear la orden ejecutiva que aliviaba a partir de hoy la situación migratoria de millones de indocumentados en Estados Unidos. Anunció que apelará. Hay que tener en cuenta que esto es algo que necesariamente tenemos que hacer, porque tenemos 11 millones de personas aquí, que no todos serán deportados. Muchos de ellos son nuestros vecinos, muchos de ellos están trabajando en nuestras comunidades, muchos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Bien, ahora vamos a Ucrania. Peligra el acuerdo de paz en la región. Según las tropas de los separatistas prorrusos, por lo menos 3.000 soldados ucranianos habrían muerto en los últimos combates. Desde Kiev, las autoridades confirmaron que sus hombres se retiraron de la localidad de Debaltsevo, donde se presentaron los enfrentamientos. Estados Unidos condenó la violación de la tregua y señaló pone en riesgo lo acordado entre Moscú y Kiev. 30 años de cárcel en Estados Unidos, esta fue la pena, así fue condenado Edwin Figueroa Sepúlveda, uno de los 7 asesinos del agente de la DEA James Terry Watson en Bogotá. También se dictó la sentencia para Wilson Peralta, tendrá que pasar 3 años y 4 meses en prisión. Un juez de la Corte de Alexandria le acaba de dar una condena de 30 años de cárcel a Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda, uno de los 7 taxistas extraditados a Estados Unidos para responder por la muerte del agente de la DEA James Terry Watson. La fiscalía pedía para él una pena de 50 años de cárcel,
pero el juez consideró que era exagerada y decidió entonces darle la máxima condena permitida para un caso de robo y asesinato aquí en este condado de Alexandria, en Virginia. Durante la audiencia se escuchó el conmovedor testimonio de la madre del agente. Ella pidió al juez que no tuviera compasión y mirando a los ojos al acusado le dijo que era una persona enferma, egoísta y diabólica y que no merecía volver a ver a su familia. También habló el acusado, él pidió perdón a Dios, a la familia del agente y a su propia familia. Dijo que estaba muy arrepentido, él tiene ahora unos 40 años de edad, al cumplir la pena tendrá unos 70 años de edad. Y hoy también se llevó a cabo la audiencia para conocer la sentencia de otro de los taxistas implicados. Se trata de Wilson Peralta Bocachica. Fue condenado a una pena de 40 meses de cárcel. Él fue la persona que lavó el carro donde viajaba el agente de la DEA James Terry Watson y fue herido. Por lo tanto, fue acusado de ocultar pruebas. 40 meses de cárcel, la fiscalía pedía para él 5 años, la defensa 27 meses. El juez determinó que una pena justa sería 40 meses de cárcel. Esto es de la Corte de Alexandria en Virginia. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. El siguiente es un llamado a la solidaridad. En Bogotá y Medellín, 2 niños padecen una enfermedad rara, no toleran los alimentos. La única fórmula láctea que pueden consumir no existe en Colombia. Necesitan ayuda. Primero veamos el caso de Christopher, el bebé de 8 meses en Bogotá. El caso de Christopher es una de las encrucijadas del sistema de salud en Colombia, en el que la vida de un niño depende de un tratamiento que no existe en el país y nadie hace nada por garantizar sus derechos. Tiene una enfermedad única en Colombia que solo tienen 300 personas en el mundo, que no le permite ingerir lactosa, ni carbohidratos, ni glucosa. Es un caso muy complicado que realmente no le hemos, o nadie me le ha puesto, digamos, mucha atención, siendo que es un caso único acá en Colombia. Cuando en 2014 Noticias RCN denunció su caso, Christopher recibió donaciones de la leche especial Galactomil de diferentes partes del mundo, pero esa dotación tiene los días contados y la vida del pequeño depende de este alimento. Me tiene muy preocupada porque pues es la vida de mi hijo la que corre peligro. Si el niño, hay una gente solidaria de Estados Unidos que me ha donado la leche, pero esta leche ya se va a acabar. Ha acudido a todo el mundo, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia de Salud, a la Secretaría de Salud para pedir ayuda y nadie se la ha prestado. Interpuso una tutela y un desacato contra la Secretaría de Salud Distrital, ya que pertenece al régimen subsidiado. La respuesta de ellos, que fue lo último que nos dijeron, es que ellos no tienen cómo importar la leche, no han encontrado ningún medio para importar la leche. Se trata de un alimento que no tiene registro INVIMA, por lo cual no se consigue en Colombia, pero mientras Cristian lo ha consumido, ha estado saludable, lo cual prueba que es la única fórmula para alimentarse y vivir. Estoy muy preocupada porque la caja de leche cuesta $120, más o menos 240.000 pesos. Incluyendo el envío, y solamente tengo para 8 días. Las donaciones han mantenido con vida al pequeño, que necesitará tratamiento especial durante toda su vida, pero no todo el tiempo podrá vivir de la solidaridad. Christopher, como paciente de una enfermedad única en Colombia, necesita ayuda del Estado. No sé qué hacer si se me acaba la leche. Irme para un hospital, que me hagan algo con el niño, que lo conecten de algún lado y me alimenten de algún lado el niño, porque ¿de dónde saco la leche? Mientras las autoridades cumplen su obligación de garantizarle a Cristian el derecho fundamental a la salud recién estrenado en Colombia, Cristian tiene alimento para pocos días. Las ayudas pueden canalizarse a través del homepage Ayuda para Christopher. Y en Medellín, el otro llamado a la solidaridad por un caso igual. Luciana es la niña de 4 años que necesita ayuda. Tampoco asimila los alimentos. Su madre quiere que a su pequeña la traten en el exterior o por lo menos tener un aporte para conseguir la costosa fórmula láctea. Juan Fernando Tavares, es tu hora. Hola, los saludamos desde Medellín, donde hemos registrado en los últimos días la historia de Luciana Rico Arredondo, una pequeña de 4 años quien sufre una penosa enfermedad y que al parecer no tiene cura. Nos referimos a acidemia propiónica, es una enfermedad que deteriora progresivamente el organismo de quien lo padece. Lo padece una de cada 100.000 personas que nacen, según ha informado la clínica donde la atienden. La niña ha tenido problemas de anemia, de desnutrición y de movilidad. No puede ir a estudiar, tampoco puede visitar un parque o jugar con amigos, porque cualquier gripa, cualquier resfriado, cualquier pequeña enfermedad complica de manera grave su estado de salud y la lleva en reiteradas ocasiones al estado de coma. Uno de pronto ve en otro país mejor calidad de vida
de pronto se le pueden hacer más exámenes que aquí han sido muy difíciles que se le hagan. También hay médicos que conocen mucho sobre el tema de pronto en otra parte. La pequeña Luciana tiene 4 años de edad, pero tiene el peso de una niña de 2 años. El trastorno metabólico que sufre desde el momento de nacer hace que su cuerpo rechace las proteínas, por eso su bajo peso y sus problemas de desnutrición, de anemia y de movilidad. La madre espera entonces una llamada solidaria para tratar en lo posible de mejorar su expectativa de vida. Todo desde Medellín, sigan ustedes con más información. Juan Fernando, gracias. Ahí está, solidaridad con estos dos casos, Luciana y Christopher, ayudémonos. Siga con nosotros, tenemos muchas más noticias. Viene Melina Ramírez con los goles de Europa y toda la información deportiva. Ya regresamos. Los chinos despiden hoy el año lunar del caballo. Millones de personas celebran las fiestas. El año que llega será el de la cabra. Las autoridades esperan que 2.800 millones de viajeros lleguen a China o viajen dentro del país para dar la bienvenida al nuevo calendario en familia. Juegos pirotécnicos en Nueva York. El Centro Cultural Chino de las Artes de la Gran Manzana realizó una impresionante demostración de fuegos artificiales sobre el río Hudson. El motivo, dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar Chino desde el otro lado del mundo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Nuevos compromisos en el fútbol internacional. El Schalke recibió al Real Madrid y el Basilea al Porto por los octavos de final de la Champions League. Veamos los goles del partido. Aquí empezamos en el estadio St. Jacob Park. El Basilea 1, el Porto 1. Aquí no, primero nos vamos con el Schalke. Primero aquí al minuto 26. El centro era de Carvajal y el cabezazo de Cristiano Ronaldo, acostumbrado a poner goles de cabeza. Siempre CR7 apuntando con esa cabeza poderosa. Al minuto 79 llegó nuevamente conectando con Cristiano. Marcelo, un señor golazo de pie derecho y llegó el 2-0 definitivo. El Real Madrid se quedó con un pie en los cuartos de final. El actual campeón cerca a conseguir nuevamente el título. Ahora sí nos vamos al Basilea Porto. 1-1 quedó el partido. El 1-0 llegó al minuto 11. El paraguayo Derlis González aprovechó un pase de atrás de Frey, el que definió de mano a mano con el arquero Fabiano. Aquí ganándole de mano a mano al arquero Fabiano. Abriendo el marcador luego, aquí mano de Walter Samuel en el área. El árbitro decretó penalti. Y al minuto 79 se igualó al compromiso. El brasileño Danilo fue el encargado de cobrar. El portero le adivinó el lado, pero terminó en gol. Y las palabras de Arrigo Sacchi generaron reacción también en el gobierno italiano. Sacchi afirmó que en el fútbol italiano había muchos negros, lo que Graziano Del Río, secretario del gobierno italiano, calificó como palabras desafortunadas y lejanas del presente de su país. Según Del Río, Italia tiene muchos nacionales con padres de ascendencia extranjera, pero que son tan italianos como cualquiera. La FIFA también reprochó las declaraciones del técnico. Y River Plate enfrentará en la ciudad de Oruro al San José en Copa Libertadores, y para reducir los difíciles efectos de la altura tendrán la ayudita mágica del Viagra, así lo confirmaron los médicos del equipo. Oruro, Bolivia es considerada una de las ciudades con mayor altitud del mundo. Mañana allá deberá jugar River Plate en su debut en Copa Libertadores. Para afrontar los 3.800 metros, el campeón de la Copa Sudamericana acudirá a un arma secreta: Viagra, la famosa pastilla azul. Con ella buscarán mitigar los efectos de la altura boliviana. Lo van a tomar porque estimula la circulación de oxígeno por la sangre y ayuda a respirar mejor. El Viagra tiene la gran ventaja que no es una sustancia dopante. Además, los argentinos utilizarán un poderoso cóctel: acetaminofén, cafeína y los 50 miligramos de sildenafil. El sildenafil también se puede usar como para mejorar
todo lo que es el rendimiento físico y pulmonar para enfrentar las condiciones de las características del aire a 4.000 metros de altura, ¿no? El hecho es tema central en diarios y programas deportivos argentinos. Máscaras de oxígeno también utilizarán. Teófilo Gutiérrez será el ausente, pero Eder Álvarez Balanta sí está en la nómina que llegó a Santa Cruz de la Sierra. Y mañana, en vuelo charter, llegará a Oruro con su pócima azul. Para una ayudita. Noticias RCN en la Antártida. Uno de los espectáculos más fascinantes en el continente blanco es el avistamiento de ballenas. Informe de nuestra enviada especial, Viviana Llorente. Son los animales más grandes del planeta. Pueden llegar a pesar hasta 40 toneladas y medir 14 metros de largo. En la Antártida hay cerca de 15 especies de ballenas. Científicos colombianos a bordo del buque de la Armada tratan de determinar la relación entre estas especies con las que nacen y se reproducen en aguas colombianas. Hace la segunda migración más larga del mundo y sabemos que las ballenas jorobadas que llegan a Colombia provienen del continente antártico. Los investigadores han realizado diferentes avistamientos a lo largo de la expedición en la Antártida. La mayor parte de las ballenas que han logrado captar son jorobadas. Pues esto ha sido un gran logro, llevamos más de 200 horas de avistamiento efectivo en diferentes zonas de la Antártida. En este momento ya tenemos unos 40 animales fotoidentificados por la coloración de la aleta dorsal, caudal del animal. Eso es como una huella digital en las ballenas jorobadas. Llevamos más de 12 muestras de genética que hemos podido colectar en las salidas de campo y esto en realmente muy poco tiempo. El verano antártico es la mejor época de avistamiento de ballenas. Desde el Océano Pacífico colombiano, estos mamíferos migran hasta estas congeladas aguas con el único objetivo de alimentarse. Entre junio y noviembre, las jorobadas permanecen en las costas colombianas, donde se aparean y se reproducen. En diciembre emprenden una migración de 8.700 kilómetros hasta la Antártida. Colombia hace parte del grupo de países conservacionistas, es decir, que hacemos un uso no letal y no extractivo de las ballenas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un potencial importante en la generación de empleo para las comunidades costeras, por ejemplo en el Pacífico, que cada año pueden entre los meses de junio y noviembre hacer avistamiento responsable de ballenas y obviamente esto es una economía a largo plazo que se puede desarrollar. En la Antártida las ballenas se alimentan de krill, un crustáceo parecido al camarón que según los científicos está disminuyendo por el aumento de la temperatura en el agua debido al cambio climático. Aquí la base alimentaria en la Antártica es el krill y obviamente el krill pues proviene de estas aguas frías. Al aumentar la temperatura del agua en el futuro pues obviamente esto puede tener una repercusión en el alimento principal de las ballenas que es el krill y obviamente de todo el resto de las especies que tienen su base alimentaria en el krill. Todas las muestras tomadas durante la expedición serán analizadas en Colombia por la Universidad de los Andes y permitirán determinar el parentesco entre las ballenas antárticas y las que nacen en nuestras aguas.